10 minutos para llegar a las 10 de la mañana y ya estamos en contacto con Osvaldo Biagiotti, que es delegado regional del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Carito Murici te saluda, bienvenido. Buen día, muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias a vos por atendernos. Osvaldo, bueno, queríamos charlar con vos de varios temas, comenzando por lo que se ha generado y se ha charlado muchísimo en este último tiempo sobre lo que dijo la ministra Cantero, lo que propuso, mejor dicho, un cambio en la estructura para el nivel secundario, que consiste en la eliminación de la repitencia de año. Bueno, contanos por qué se toma esta decisión y cuáles son los objetivos que se buscan alcanzar. Sí, bueno, se parte, como ha dicho la ministra, se parte de una evidencia científica de hace ya no menos de 2 décadas a nivel global que tiene que ver con la repitencia. Está, te diría, comprobado que la repitencia no refuerza aprendizajes, que por el contrario frustra más aún la posibilidad de expandir los saberes, los conocimientos. Hay algo que tenemos que reconocer, y es que la repitencia tiene un carácter sancionatorio. Siempre fue así, fue concebida con carácter sancionatorio. De otro modo, no se explica que un estudiante que repite tenga que volver a acreditar sus saberes en una cantidad de materias que ya había aprobado. En fin, son varios los lugares del mundo donde, a partir de estas evidencias, de estas investigaciones, se han buscado caminos alternativos, como por ejemplo el refuerzo a través de tutorías para que aquellos saberes no suficientemente acreditados se puedan procurar en el transcurso del ciclo lectivo siguiente, o bueno, distintas estrategias, ¿sí? Entiendo que genera polémica, entiendo que hay una reacción de ciertos sectores consistente en decir esto implica nivelar para abajo, implica facilismo. Yo creo que no es necesariamente así, es un debate complejo, que no está agotado y que hay que seguir dando, pero que tiene que ver fundamentalmente con eso, con que se ha comprobado en distintos contextos que no es el camino para el refuerzo de los aprendizajes. Y también más allá del punto en sí de la repitencia, ¿no? Creo que hay un consenso también bastante logrado en cuanto a que la secundaria debe cambiar. Es una secundaria que ha cambiado muy poco, y vaya si han cambiado la subjetividad de los adolescentes, ¿no? Entonces me parece que es promisorio que se estén dando algunos pasos en ese sentido. Claro, es como que, digamos, esos cambios tienen que ir acompañándose uno con otros, porque si no es como que se cambia y se avanza en algunas cuestiones y en otras van quedando como ancladas a un contexto que quizás ya no es el actual, ¿no? Y con esto... Sí, absolutamente. Con esto que decías coincido con eso. Sí, perdón, Osvaldo. No, coincido con eso, pero a la vez... también pienso que si se espera la reforma integral, es como que no se... No, claro, por supuesto, no se dan otros pasos necesarios, de manera que, bueno, sí. Pensaba en esto que decías, que respecto a la polémica y demás, yo creo que toda esa cuestión que te saca de lo tradicional, de lo que se viene haciendo ya sistemáticamente desde hace un montón de tiempo, sin quizás estar analizando, viendo o replanteando quizás el contexto en el que estamos, genera siempre polémica, como vos decís, sectores en que van a saltar, digamos, por llamarlo mal y pronto, pero eso sucede siempre, y si fuera por eso, o sea, uno nunca pensaría en ningún tipo de cambio para estar como así, siempre en armonía, por llamarlo de alguna manera, y no funciona de esta manera, por lo menos en este ámbito. Absolutamente. Sí, siempre cambios disruptivos, claro, exacto.
están los sectores del más conservadores, ¿no? Paraíso perdido, ¿no? Siempre sí. el tiempo pasado siempre fue mejor. Tal cual. Sí, en mi época esto no pasaba. En mi época pasaba que si vos, ¿no? Chancletazo y a la pieza, digamos, todas esas cuestiones que, como vos bien decís. De todos modos, quería preguntarte, Osvaldo, porque existen algunas cuestiones a resolver, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de las correlatividades. Ahí está. Bueno, ¿hay algunos otros inconvenientes o situaciones que haya que solucionar antes de la concreción de esta propuesta? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, mi cargo es de delegado regional de la región sexta, que es la más grande de la provincia, departamento Rosario, San Lorenzo y Constitución, y yo estoy más abocado a la gestión territorial del día a día del sistema. Por supuesto que hay, a nivel de sede central del Ministerio, en Santa Fe, una Secretaría de Educación, una Subsecretaría de Educación Secundaria, con equipos técnico-pedagógicos, con especialistas en pedagogía didáctica que están abocados a esto. Todavía no sabemos algunas cuestiones porque se está trabajando en eso, se están haciendo interconsultas, de manera que sí, hay muchas aristas que aún yo mismo desconozco todavía, que se van a estar trabajando en los próximos meses y después será como reflejarlas normativamente para que empiecen a impactar en el sistema. Osvaldo, ¿cómo estás? Buen día, soy Víctor Timoneda y te consulto, a ver, ¿en cuánto perjudicó, si es que lo hizo, para mí sí, la virtualidad en la educación de los alumnos principalmente? Bueno, ciertamente que en los niveles obligatorios hemos llegado a la conclusión, después de haber vivido la tragedia sanitaria que nos tocó a nivel global, que la presencialidad es ineludible. Es ineludible. La mirada, la presencia del docente, en algunos casos, especialmente con los niños y niñas más chicos, esa pedagogía, la ternura, ese afecto, ese abrazo, en algún caso que solo puede darse en la presencialidad, faltó y dejó su huella. Sabemos que hasta el día de hoy hay consecuencias negativas de todo ese tiempo que chicos y chicas no pudieron estar en la escuela. Por supuesto que la virtualidad o la educación a distancia en términos generales es un complemento, no hay que negarse a eso, y cuanto más grandes son los estudiantes, quizás más se pueda nutrirse el sistema educativo o los formatos educativos de distinta índole para poder configurar trayectos de aprendizaje y demás. Pero en nivel inicial, en primaria, es indudable que no se puede sustituir de ningún modo la presencialidad. Eso creo que es una conclusión inequívoca que sacamos, ¿no?, de todo este tiempo. Osvaldo, más allá de este proyecto que hablabas recién con Carito de la no repitencia, ¿cuándo se tiene previsto que se ponga directamente en práctica? No hay precisiones todavía, pero yo creo que para antes de fin de año alguna modificación puede llegar a haber. Pero no es sencillo, implica modificar un decreto, fundamentalmente el decreto 181 del 2009, que es el que rige la promoción en secundaria, y hacer toda una serie de ajustes legislativos y normativos y administrativos, de manera que no les puedo dar precisiones respecto a eso, pero probablemente para la transición del ciclo lectivo 2022 a 2023 ya alguna modificación puede haber. Te saco un poco del panorama más local, por lo menos la última de mi parte antes de entregarle a mi compañero Fabio. Se conoció en el día de ayer que la Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, directamente lo prohibió. ¿Cuál es hoy la postura de nuestra provincia?
Bueno, la provincia, en la cartera educativa concretamente no se ha pronunciado oficialmente en ninguno de ambos sentidos extremos, podríamos decir, como sería promoverlo como uso obligatorio, especialmente recomendado, ni prohibirlo. De manera que yo te diría que en nuestra jurisdicción está abierta la posibilidad de que algunos o algunas docentes puedan emplearlo sin que tengan que tener ningún tipo de represalia por eso, pero tampoco se obliga, ¿no? Me parece que es ni más ni menos que un reflejo de lo que ocurre a nivel social. Sí, de todos modos, Osvaldo, tenemos desde aquellos que lo rechazan categóricamente hasta aquellos que lo han incorporado y lo emplean. Hay muchos, entre los cuales me incluyo, que sin haberlo incorporado, porque no es fácil alterar el modo en que uno habla y se manifiesta, y quizás algunos tenemos más naturalizada la forma clásica, por decirlo de algún modo, lo vemos con buenos ojos, digamos. Reconocemos que hay ahí un sustrato cultural, un sustrato de progresismo en muchos aspectos que hay que atender. Ideológico, en fin, sí, por supuesto. Nosotros estamos en cierto modo abiertos a esos distintos perfiles en cuanto al lenguaje inclusivo. Que a mí me genera a nivel, o sea, individual, mucha tristeza esto de la prohibición, ¿no? Me parece un poco, no sé, me hace viajar en el tiempo a un montón de cosas que no han sido agradables para nada, esto de la prohibición, porque como vos decís, absolutamente, me parece triste, realmente. Lo que pasa es que, bueno, es un debate mucho más profundo, ¿no? Pero tratándose del habla, no debería cristalizarse una autoridad en cuanto a eso, ¿no? Nuestro idioma tiene la Real Academia, que es algo así como una autoridad de aplicación a partir de ese reconocimiento de muchos sectores, mientras que hay otros idiomas que no tienen esa regulación, ¿no? Entonces me parece que esta medida se inscribe en esa línea de pretender que haya una regulación política, ideológica del modo de hablar de la gente que realmente no comparto. Ahí a ver si escuchás a Fabio, nuestro compañero está hablando, pero está por... A ver. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha ahora? A ver. Roberto, muy bajo, disculpen, pero sí, ahí escucho, ahora sí, a ver. A ver, ¿me escuchás ahora, Roberto? Sí, Fabio, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, vuelvo a lo anterior, me corro un poquito del tema del lenguaje inclusivo, y esto creo que decías, este debate que se inicia, que ya se ha iniciado, esto repitencia sí, repitencia no, y creo que ese tiempo lo aceleró la pandemia también, ¿no? Me parece que hay un momento que en relación a estos debates lo aceleró la pandemia, y siempre, como también decía mi compañera Carito, está este debate entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Entre lo que no terminó de morir y lo que intentan hacer, porque en definitiva tampoco nació. Y yo estoy en ese medio, en ese lugar medio, tratando también de pensar lo anterior y de pensar lo nuevo, ¿no? Pero al ponerme en ese lugar doy cuenta también de que hay cosas que no termino de redondear como concepto. Una de las preguntas tiene que ver, vos dabas cuenta, Roberto, al principio, del carácter sancionatorio que tiene la repitencia, del cual yo creo que es así, ¿no? Creo que... le estoy diciendo Roberto, ¿no? Estoy equivocando el nombre. Osvaldo. No hay problema. Osvaldo, sí. Te estaba equivocando el nombre, Osvaldo. Entonces, te decía que, si bien yo creo en esto que la repitencia tiene este carácter sancionatorio, pero lo que me pregunto es si está mal que algo tenga carácter sancionatorio. No, por supuesto que no está mal. El problema, me parece a mí, es la confusión de planos. Una cosa es lo pedagógico didáctico
Y otra cosa, otra dimensión, ciertamente de las comunidades educativas, tiene que ver con la formación ética y ciudadana, lo convivencial, el cumplimiento de las normas, de manera que no se debe descartar de plano. En todo caso podemos discutir también el contenido, el tenor de las sanciones. Eso es otro cambio que se viene perfilando en la escuela secundaria, pero está bien que lo sancionatorio exista. No me parece bien que se confunda con la cuestión de los aprendizajes, porque en este caso lo sancionatorio implica tener que volver a acreditar saberes que ya habían sido logrados, y es algo que no ocurre ni siquiera en las instancias superiores de estudios. En el grado, en el posgrado, lo que uno ya aprueba no lo tiene que volver a acreditar, aunque se pueda haber olvidado, aunque esos saberes pueden haberse visto afectados por el solo transcurso del tiempo. Entonces, ¿por qué en este caso se sostiene que un estudiante tenga que volver a cursar y a ser evaluado en cuestiones que ya había aprobado, con la implicancia emocional que eso tiene, ¿no? El hecho de tener que volver a ver con un mismo docente los mismos contenidos, de tener que separarse del grupo de pertenencia. Entonces ahí es donde las investigaciones han apuntado y han identificado este factor también emocional y afectivo, que redunda después en contra de la progresión de los aprendizajes, que redunda en frustración, en estigmatización, en muchos casos en un rechazo categórico por la escuela y por la continuidad de la escolaridad, y es la antesala del abandono. Esto está también absolutamente comprobado cualitativa y cuantitativamente, que el que repite después es mucho más probable que termine abandonando, ¿no? Acá me parece que aparecen dos términos muy importantes que no digo que sean difícil de dimensionar, pero sí creo que la escuela de la modernidad no dimensionó, que es lo emocional y lo afectivo, ¿no? Porque siempre en una aprobar o no aprobar una materia es una cuestión que tiene que ver con un número, digamos, ¿no? Un 6 para arriba, un 6 para abajo, etcétera, etcétera, donde en esa escala no siempre entra esta cuestión emocional y afectiva. Por lo tanto, me da la impresión de que también acá debe haber un cambio de paradigma, aún en los docentes, ¿no? En las formas de evaluar, me refiero. Absolutamente, ese es un muy buen punto. La escuela secundaria de la modernidad, como bien decís, es un dispositivo al menos en nuestro contexto, siglo y medio, que, como dice Flavia Perigi, en su ADN tiene, entre otras características, la exclusividad y la élite, digamos. Era un dispositivo destinado a aquellos que clases medias altas o acomodadas, que después iban a ser quienes ocuparan cargos destacados, profesiones, etcétera, y eran muy pocos los que accedían. Y ese ADN, esa marca, subsiste hasta el día de hoy. Entonces, dentro de ese núcleo duro de la escuela secundaria está este carácter, para mí, insisto, es una tergiversación, sancionatorio pedagógico de la repitencia. Está esto de que no todos los que empiezan tienen por qué terminar, y eso es lo que implica, tal como vos decís, hoy por hoy un cambio de paradigma que dé lugar a la afectividad, que dé lugar a la emocionalidad, que explore otras formas de evaluación que no sean solamente la acreditación de conocimientos, que de todas formas no hay que dejar, porque volvemos a lo que decía Fabio. Me parece que entre las continuidades y rupturas de toda institucionalidad, tampoco hay que
dejarnos tentar por el ánimo refundacional, ¿no? De descartar todo lo anterior y además porque esto y pretender algo absolutamente nuevo. Entonces me parece que la acreditación de contenido es algo que no se puede abandonar. En algún punto el chico, la chica tiene que demostrar si aprendió o no aprendió, pero no se puede al mismo tiempo negar que la evaluación formativa es una nueva tendencia, no tan nueva, de los últimos 30 años, que hay que profundizar en la secundaria. Y la evaluación formativa da lugar a todo esto que ustedes dicen, la emotividad, la afectividad, la retroalimentación que los chicos necesitan para lograr su aprendizaje, no simplemente lo numérico, sabés o no sabés, aprobaste o no aprobaste, ¿no es cierto? Uh-huh. Osvaldo, lo que me da la impresión también que en este cambio, vamos a decir en este cambio de escuela, pues, para ponerle un título, ¿no? Posiblemente no sea el título adecuado, sí. Pero este cambio necesita plata, ¿no? Porque digo, necesita plata para formar docentes en nuevas formas de evaluación, necesita plata para las tutorías, porque yo digo, ¿quién va a realizar las tutorías? Sí. Una figura que hoy no está contemplada en la mayoría de las escuelas. ¿Quién va a realizar las tutorías para que esos estudiantes en el ciclo siguiente puedan actualizar los contenidos que no pudieron actualizar en el ciclo anterior? Por lo tanto, ahí también van a entrar nuevos personajes, esos personajes van a formar parte de las plantas de las escuelas, y eso es plata, ¿no? Digo, y si algo hoy está en debate, al menos en la escuela, es el tema de la plata. Sí, por supuesto, toda esa dimensión del presupuesto educativo es parte ineludible de este debate. Nosotros estamos ahora hablando más como funcionarios, ¿no? Estamos saliendo, por decirlo de algún modo, de un periodo que fue muy duro para toda gestión, tanto pública como privada, que fue la pandemia. Para educación, por ejemplo, creo que alguna vez lo hablamos en este mismo programa. Para educación, la asistencia alimentaria durante la pandemia implicó cuadriplicar ese presupuesto. Ustedes saben, fue literalmente de una semana para otra, porque recuerdan que tuvimos que dejar la ración caliente en el comedor y pasar al módulo alimentario, al bolsón de 16 kilos de alimentos que recibía cada familia quincenalmente. Eso fue una sobreexigencia tremenda para un presupuesto que, como ustedes saben, se prevé anualmente para todo el Estado provincial. Al igual que el incremento de las licencias docentes por COVID, que no estaban previstas. Aún así, se hicieron todos los esfuerzos que se pudieron para atender cuestiones de infraestructura, de cargos, más horas cátedras en las escuelas. Sabemos que hay mucho pendiente, que hay mucho para hacer, pero se hizo muchísimo. Y bueno, sí, ciertamente sigue siendo una exigencia ineludible, y tal cual, el cambio de paradigma, el cambio de sistema, el cambio en la promoción va a requerir un esfuerzo presupuestario, una inyección presupuestaria importante, porque si no va a ser gatopardismo, va a ser cambiar algo para que todo siga igual, ¿no? Uh-huh. Osvaldo, te agradecemos muchísimo este contacto, esperamos tener otra oportunidad para seguir conversando de este tema y de todos, por supuesto, así que ha sido muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siempre valoro que den lugar al debate educativo y con profundidad, porque lamentablemente a veces en notas de 2 o 3 preguntas y 4 minutos no se puede abordar esto, así que sí, totalmente, que puedan tomarse esta iniciativa, que estamos agradecidos. Bueno, estamos a disposición, por supuesto, para lo que necesiten, siempre para conversar y para aclarar un montón de cuestiones que a veces, bueno, muchas personas lo leen como el título, ¿no es cierto?, en los portales o los medios de comunicación en general, pero como vos decís, hay que profundizar un poco más, saber de qué se trata antes de emitir el juicio enseguida. Así que, bueno, muchísimas gracias por eso, Osvaldo. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente para ustedes, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Hablamos con Osvaldo Villagiotti, delegado regional del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.